Auditorio de Cananea TV, como siempre un placer estar con ustedes a través de nuestras redes sociales. Desde la Ciudad de México les enviamos un saludo a nuestro auditorio de todo el país. Hoy agradecemos la presencia de la diputada por Morena, Marta Ávila Ventura, una mujer de izquierda forjada en las luchas sociales de esta metrópoli, pero particularmente en la alcaldía de Iztapalapa. Marta Ávila ha sido coordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la CDMX, presidenta de la Junta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo y una de las políticas que ha visto transitar el quehacer legislativo en leyes que han beneficiado a millones de capitalinos. Pues, diputada, como siempre, un placer tenerla aquí en el Diván de la Utopía. No, pues yo agradecida con la entrevista de Cananea TV. Pues, diputada, la hemos visto muy activa en la demarcación de Iztapalapa, hablando del Plan General de Desarrollo a la Población. Muchos ciudadanos todavía no dimensionan qué es este Plan General y en qué los va a beneficiar. Quisiera que les explicara a grandes rasgos en qué consiste. Bueno, el Plan General de Desarrollo está ahorita en una consulta. Es un anteproyecto que se tiene que enriquecer con la aportación de todas y todos, y en ese sentido nosotros como diputadas, diputados del Congreso estamos llevando a cabo asambleas informativas sobre qué trata el plan, ¿no? Porque sí, efectivamente, el Plan General de Desarrollo, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Sí, claro. ¿Qué no? Bueno, pues es una cuestión de planear la ciudad que queremos de aquí a 20 años, ¿no? Y tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con diferentes ejes transversales, con ejes en medio ambiente, en seguridad, en el tema hídrico, que tiene que ver con lo del agua, ¿no? Porque luego muchas veces también el plan tiene como luego cuestiones muy académicas que la gente no alcanza a comprender, y que en el plan pues tiene que ir en bienestar, en inclusión, en salud. Por ejemplo, en salud, claro, una demanda que la gente dice es que necesitamos que se amplíe la atención en centros de atención psicológica, ¿no? Porque la gente ve que la ciudadanía cada día es más agresiva, hay más suicidios, ¿no? Entonces es muy interesante, y pues eso tiene que ver con la salud, ¿no? La ampliación de comedores comunitarios, ¿no? Porque es el derecho a la alimentación y también el derecho a la salud. La inclusión, que tiene que ver con nuestros diferentes sectores, y en este caso los principales, que es discapacidad y adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Jalpa 1, Jalpa 2, es el cerro y son escalinatas. Imagínense una gente para moverse en silla de ruedas, o una gente que usa muletas, ¿no? O sea, y son escalinatas muy grandes, ¿no? Entonces, hoy que estamos haciendo esta participación de la gente, pues salen todos estos temas que se incluyen en el plan. Entonces, ahorita el plan está en consulta y nos parece muy importante porque además es un proceso histórico, nunca se había dado. O sea, se hacían los planes de manera administrativa. Cada que llegaban los gobiernos, hacían un plan, por ejemplo, en las alcaldías para 3 años, en los gobiernos de la ciudad para 6 años. Pero hoy este plan, que ahorita está en la cancha del Instituto de Planeación con la consulta, que después se encerrarán para sistematizar, ver en qué ejes van todo lo que la gente aportó, porque ha habido conversatorios, foros con los diferentes sectores, jóvenes, bueno, hasta con los niños, ¿no? Con una metodología ahí que se plantee para que los niños puedan participar desde el kinder, ¿no? Entonces es muy importante, porque después de que se sistematice, se le va a presentar a la jefa de gobierno. Ahora ya se amplió la fecha, era hasta el 28 de febrero, ahora se amplía hasta el 10 de abril. ¿Por qué? Porque la ciudad se ha puesto en movimiento con este plan de consulta y la gente está participando. O sea, a mí la verdad yo veo en mis asambleas donde la gente se clava en la cédula, donde yo lo reduje un poco a 7 ejes, porque son 22, ¿no? Pero bueno, 22 es imposible metodológicamente verlo en una asamblea, entonces a 7 ejes, y donde la gente se mete, ¿no?, en lo que está proponiendo, y aparte también en la participación, porque luego de las participaciones pues recogemos algunas ideas generales que pueden ir en el Plan General de Desarrollo. Entonces
va a estar en el instituto, después pasa a la jefa de gobierno, quien lo va a revisar, y ella nos los manda al Congreso de la ciudad. ¿Y cuál es la importancia de que se va a convertir en ley? Claro. Y esa ley nos va a servir en 20 años para que cualquier gobernante que venga se base en estos ejes y en este plan general de desarrollo que va a ser ley y que de ahí va a emanar los gobiernos, y eso va a dar continuidad a las cosas y va a eficientar los recursos públicos, ¿no? Claro. También el plan contempla esto que hace la jefa de gobierno, que no sea quien quiera un gobernante hacerlo o no, las visitas el programa casa por casa, y las audiencias públicas, ¿no? Diputada, qué interesante y qué importante lo que nos plantea, porque efectivamente antes los gobiernos y muchos funcionarios de gobiernos anteriores y neoliberales hacían planes de escritorio sobre las rodillas, nunca llegaban al territorio, decían a la gente qué es lo que te duele, qué necesitas. Fíjese usted, auditorio, lo que está diciendo la diputada Marta Abril, qué importante, porque quizá usted tiene un enfermo, discapacitado, una persona de edad que necesita moverse en una silla de ruedas, y qué padre hacer planes y decir vamos a hacer esto y el otro. Y cuando venían los resultados sociales eran terribles, porque como usted dice, diputada, ¿cómo se va a desplazar una gente en silla de ruedas o en muletas? Sí. Es terrible que hayan hecho programas de gobierno, infraestructura de gobierno, pues sin pensar en la gente. Así es. Esa es la importancia, porque creo que la gente se da cuenta. Por ejemplo, los puentes peatonales, ¿no? Uh-huh. O sea, hay el puente peatonal de la Clínica 25. Un puente que conecta a un centro, a un hospital de salud, la gente que se cruce del cruce del puente, que no tiene acceso para gente discapacitada. O sea, tenemos un rezago por esa mala planeación de la ciudad, y que hoy es lo que se pretende. Digo, ya se hacen cosas, ¿no? Ya ahí tenemos puentes peatonales para la gente con discapacidad, pero todavía nos faltan muchos, ¿no? Entonces, es muy importante este plan y sobre todo planear y la continuidad que se le debe de dar. Este plan, por ejemplo, a 20 años, pues va a terminar la jefa de gobierno, los 6 años, o sea, nos va a dar para 2 gobiernos más de la ciudad, que tome como ejes rectores este plan general de desarrollo, ¿no? Pero qué importante, diputada, que ustedes como legisladores están enseñando a la gente a participar, a ser escuchada y a que digan, a ver, esto lo propuse yo, esto lo propusimos nosotros y queremos una ley así. Así es. Esa es la importancia y la verdad, yo leí ayer un artículo que decía, es que no se genera el proceso de participación de la gente. No, sí se genera. O sea, hacen foros, por ejemplo, ahorita un foro al que asistí, pues llegan las ONGs, llegan los movimientos sociales, pero no llega la ciudadanía de pie. Uh-huh. Pero esa otra parte la estamos haciendo nosotros, de esa ciudadanía de pie, porque convocamos en las colonias y la gente va a la asamblea a escuchar qué es el Plan General de Desarrollo, y que además se va a poder revisar cada 3 años, ¿no? Porque las cosas se están moviendo constantemente, y si algo no funciona en el plan, pues hay que modificarlo. Entonces, cada 3 años va a tener una revisión para irlo fortaleciendo. Qué importante. Este plan de desarrollo, diputada, imagino que también engloba problemas de seguridad pública. Sí, claro, es una parte fundamental en la cuestión de seguridad pública, que por ejemplo tiene que ver con más policías de cercanía, ¿no? Uh-huh. Caminos iluminados, esto de los caminos libres y seguros que plantea la jefa de gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que estén plasmados en la ley, para que, te digo, un gobernante que diga, ay no, yo pienso que tengo que, no, ya está ahí la base. Inclusive hasta para los candidatos que van al 2027, al 2027, perdón, uh-huh, tienen que tomar este plan para hacer sus propuestas de campaña, ¿no? Eso es lo mejor. Qué bueno, diputada. Yo recuerdo hace muchos años que cuando ya se iban los antes delegados,
lo primero que hacían ya para justificar el gasto del presupuesto era romper banquetas y volver a hacer banquetas, pero no veían los parques, no veían otras situaciones, y digo, yo no como ciudadano decía, no, pues ya se va porque ya empezó a romper las banquetas, que no sería para nada porque las dejaban peor que antes, ¿no? Qué bueno lo que usted dice, ¿no? Que ahora el ciudadano diga, ¿por qué queremos las leyes? ¿Por qué queremos los proyectos? Así es. Y si me permite, diputada, vamos a nuestro primer corte. Sí. A nuestro auditorio del país le recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. Hola, soy Xenia Romo, una joven integrante de una generación que demanda modelos informativos diferentes a los que por décadas nos fueron impuestos por una caduca clase política neoliberal que ocultó las demandas y carencias más sentidas de la población. Por eso los invito a conocer en Cananea Noticias lo más relevante de los movimientos sociales y sindicales del país y del mundo. Y recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Ya estamos de regreso en esta edición del Diván de la Utopía, conversando con la diputada Marta Ávila, uno de las figuras icónicas y emblemáticas de la lucha social en la delegación de Iztapalapa. Marta, pues nos quedamos en el bloque pasado hablando de este plan de desarrollo que ya incluye a la ciudadanía, que ya dice la gente voy a opinar y voy a ver reflejadas estas leyes. Y nos quedamos en un asunto muy importante. Yo recuerdo cuando te entrevisté la primera vez, en una de las utopías que estaba entonces realizando la hoy jefa de gobierno, Clara Brugada, y nos dimos cuenta de todos los beneficios sociales que tenían esos proyectos, pero además que tenían como proyecto fundamental resarcir el tejido social tan dañado en esta demarcación. ¿Cómo ves ahora los efectos sociales de estas utopías en una demarcación que pues ha tenido muy mala fama, hay que decirlo, ¿no? Tenía muy mala fama en esta ciudad, pero que ahora estamos viendo un cambio gracias a estos proyectos de la hoy jefa de gobierno? Pues sí, mira, pues las utopías representan una visión de transformación impulsada ahora desde la ciudad, con nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, donde se busca garantizar los derechos de todas y de todos. En las utopías, jóvenes, familias enteras tienen acceso gratuito a esas actividades, porque bueno, esto como bien dices, lo iniciamos en Iztapalapa, ¿no? Donde primero es un eslogan que nosotros siempre decíamos en Iztapalapa, un Iztapalapa con derechos plenos. Y así empezamos a construir Iztapalapa desde que empezó a gobernar la jefa de gobierno, hoy la jefa de gobierno, pues era el objetivo, ¿no? Y estas utopías representan esos derechos para la gente y los derechos son gratuitos, no se cobran, ¿no? Claro. Y es un acceso para todas y para todos. Entonces, creo que estas utopías tienen todo de manera integral, ¿no? Atención para los jóvenes, para las mujeres, las siempre vivas, para los jóvenes el proyecto de Colibrí, las clases de teatro, de fotografía, infinidad de actividades, las albercas, ¿no? Que siempre la oposición nos criticaba que por qué Iztapalapa tenía albercas si ni siquiera agua tenía, ¿no? Entonces, pues la oposición no sabe que las albercas no gastan tanta agua, ¿no? Entonces, pero es un derecho que nosotros tenemos. Claro. Y que con las utopías pues se hizo realidad y también, por ejemplo, el barco Utopía, ¿no? Tiene que ver con ejes temáticos, ¿no? Sí. También decía una diputada del PAN, ¿por qué un acuario en un barco y no tienen agua? Siempre nos critican esto. Pues sí, Iztapalapa, una de las alcaldías al oriente, en la periferia, pues siempre hemos sido los más castigados en el tema del agua, ¿no? Pero una lucha que tenemos es que logremos que la calidad del agua mejore y que además sea por la red, ¿no? Como un derecho humano que tenemos. Entonces, pues las utopías han sido eso, ¿no? Y son un referente en Iztapalapa para mejorar y reconstruir el tejido social, donde todos los jóvenes, adultos, discapacitados, mujeres, tienen el acceso a las diferentes actividades. Y además el otro objetivo que tiene estas utopías es construir comunidad, ¿no?
Claro. Y eso es lo que se está realizando. Sí, recuerdo en la campaña pasada, un amigo diputado, Juan Rubio, nos invitó a su distrito cuando era candidato. Y en esa ocasión dice, no gustan echarse un taquito, lo digo aquí enfrente de las cámaras. Era un comedor comunitario donde, tengo que decirlo, se comió muy rico y cobraban creo que 20 pesos o 10 pesos, no recuerdo la comida. Mucha gente, madres trabajadoras, llegaban y se llevaban su comida a su casa. Y la gente que me está escuchando no me deja de mentir, este es un impacto social increíble. Así es. Porque la gente está comiendo bien, barato y nutritivo. No crean que es producto chatarra. Son los derechos, ¿no? La alimentación a una alimentación nutritiva, de calidad. Y eso también tienen las utopías, ¿no? No son utopías. Anteriormente los gobiernos neoliberales siempre veían a Iztapalapa como el traspatio, el segundo patio de la Ciudad de México. Y estas utopías también son utopías de primera, porque eso es lo que nos merecemos todos los ciudadanas y ciudadanos y nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, instalaciones de primera, que estas utopías es lo que se hizo, ¿no? En estos espacios que se rescataron y se convirtieron en estos centros integradores. Marta, yo te conozco de años, sé, como le dije al principio de esta charla, toda la labor social que traes atrás. Tú eres una mujer de izquierda, no de pose ni de coyuntura, sino de ideología y convicción. ¿Qué sientes ahora, después de tantos años de lucha, ver materializada esta lucha social en leyes a favor de la sociedad? Pues es una gran satisfacción porque, hace muchos años iniciamos esta lucha para que este país fuera más justo, que hubiera justicia social. Hoy con gobernantes que están al frente y que vienen de la lucha social también, y se ven cambios importantes, ¿no? en cómo hacer política de gobierno, ¿no? Diferente. Entonces para mí es muy satisfactorio, compañeras que se quedaron atrás en la lucha, pues es una convicción que nosotros tenemos, porque venimos desde abajo luchando por los servicios públicos, por la educación, por la vivienda, por la salud, y hoy verlo en estos espacios en los que estamos, que incidimos para hacer leyes para todas y todos, pues la verdad es algo que es un logro muy importante, ¿no? Claro, y como tú dices, verlo materializado, caray, qué bueno, ¿no? Porque hay antecedentes, la demanda de la gente que no se escuchaba, los presupuestos que no se ejercían, y como tú dices, esa visión clasista que decía, ¿por qué los habitantes de Iztapalapa van a tener una alberca olímpica, no? Toda esa inercia que se ha quedado atrás ahora, ¿no? Así es, eso es así, pero creo que hemos avanzado y yo hoy veo un Iztapalapa que va a seguir luchando, que no vamos a retroceder ni un paso atrás, siempre vamos a avanzar y vamos a seguir transformando Iztapalapa. ¿Tú crees dentro de este sistema de utopías, la utopía social, de que dejen de llamar Iztapalapa, como decían los fifís, Iztaparrata? Pues mira, Iztapalapa por sus mismas condiciones, somos una alcaldía de casi 2 millones de habitantes. Donde la más grande de la ciudad, Marta. La más grande de la ciudad, donde Iztapalapa no se puede comparar con la Miguel Hidalgo ni la Benito Juárez, como lo ha hecho la oposición. En Iztapalapa las cosas se hacen desde abajo. Tenemos que construir, como por ejemplo las utopías, ¿no? Que fueron construidas por presupuestos transparentes que se ponen al servicio de la misma ciudadanía, donde en los anteriores gobiernos no se hizo, y eso pues tiene un rezago. Pero yo creo que sí, si lo logramos con Clara transformar en el asunto, cuando decían Iztapalapa la nota roja, y lo logramos con Iztapalapa la nota musical. Sí, te lo comenté la vez que nos vimos en la utopía de ahí de Iztapalapa. Sí. Pues yo me perdí, que te dije, pues antes aquí era un terreno lleno de un tiradero horrible, ¿no? Y me encontré una transformación terrible, increíble. Dije, esto no era así, ¿no? Sí, nos faltan muchas cosas por hacer, pero ahí vamos. Hablando de Iztapalapa, uno de los problemas sociales graves era la violencia a las mujeres que luchan, que trabajan.
pero que también habían sido víctimas de marginación y de violencia intrafamiliar. ¿Cómo va este asunto en Iztapalapa, Marta? Pues mira, en Iztapalapa el tema que también tiene que ver con las utopías, porque ahí está lo de las siempre vivas, donde hay un equipo, y también ya se hace en la ciudad, y el gobierno federal lo retomó, este programa que Clara impulsó desde las utopías de las siempre vivas, que tiene que ver con, porque la violencia hacia las mujeres se da en el interior de las familias. Entonces, claro, con psicólogas, con trabajadoras sociales que van y visitan a las casas y empiezan a detectar dónde hay una cuestión de violencia y pues se meten ahí para hacer un trabajo con toda la familia. Inclusive había estos de localizadores para que las mujeres pudieran avisar si se sentían en peligro. Un botón de pánico. Un botón de pánico más o menos. Tenía otro nombre, ya no lo recuerdo. Que se ha trabajado, ¿no? Y entonces, bueno, las mujeres ahora que se integran más a la labor, al empleo, ¿no? Que dejan a sus hijos, pues surge más esta cuestión de violencia hacia ellas, ¿no? Entonces creo que se ha trabajado bien en esta parte junto con los 3 gobiernos que tenemos, que es la alcaldía, el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, también a través de las secretarías de las mujeres. Creo que hemos avanzado mucho en esa parte, nada más es seguir desde la colonia, concientizando a las mujeres de los derechos que tienen, en dónde pueden recurrir y qué es lo que pueden hacer, con albergues, con casas, las lunas que tenemos, ¿no? También. Claro. Si me lo permites, vamos a nuestro segundo corte. A nuestro auditorio le invitamos a que no se vaya. Estamos hablando de la transformación de carne y hueso que se está dando en la alcaldía de Iztapalapa, la más grande de la Ciudad de México. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Ya estamos en nuestro último segmento de esta charla con Marta Ávila sobre temas que tienen que ver con la delegación, la alcaldía de Iztapalapa, pero también con toda la ciudad, porque como estamos viendo, 2 programas sociales que empezaron hace muchos años con la hoy jefa de gobierno Clara Brugada, están teniendo una repercusión en toda nuestra metrópoli. Pues Marta, hablando de estas utopías de Iztapalapa que ahora ya se están expandiendo, qué bueno para toda la Ciudad de México. Primero se hablaba que decía la oposición, ¿de dónde van a sacar tanto dinero? Y se está demostrando, por ejemplo, con el señor de Botton, que pues no es que no haya dinero, más bien yo creo que se empleaba de manera inadecuada porque está alcanzando y está sobrando, ¿no? Claro, es el manejo de los presupuestos transparentes, ¿no? Y que pues nosotros en la Cuarta Transformación no llegamos a gobernar para enriquecernos, sino para servir al pueblo, y ahí está la clara muestra. Sí, y podemos dimensionar, auditorio, pues cuánto se robaban, porque sí, increíble que con estos presupuestos se haga tanto, ¿no? Y lo está viendo la ciudadanía. Así es. Lo está viendo la ciudadanía, que hay muchas obras que están en camino, que se están ejecutando, que se están concluyendo, y dice uno, bueno, pues ¿qué pasaba antes? No, bueno, pero ahí más bien esa pregunta se la dejamos a la oposición, porque ellos gobernaban muchos años esta ciudad. Marta, hay un problema también grave que ustedes como diputados están viendo, que es la gentrificación y la defensa de la identidad chilanga. Muchos barrios, pues ya los oriundos de esos barrios, pues ya no están viviendo ahí por este problema de gentrificación. Y hemos visto que este tema lo están atendiendo de manera prioritaria en el Congreso de la CDMX. ¿Qué dices al respecto? Pues se ha estado trabajando en el Congreso de la ciudad porque efectivamente uno de los problemas más fuertes es el tema de la gentrificación, donde la gente ha estado emigrando, ¿no? a otros lugares de la ciudad o del estado, de la zona metropolitana. Y bueno, pues en el Congreso estamos en ese tema ahora trabajando porque pues hay una
denuncia, ¿no?, que se tiene, por ejemplo, de los despojos, ¿no?, que se quieren se identifican edificios o inmuebles que están intestados o que no tienen dueño, algo, hay gente viviendo ahí, porque se da mucho en el caso del centro, que hay gente que se quedó rentando, el dueño se desapareció de repente, ya no les cobró renta y después ellos pues están ahí luchando por una vivienda y llega gente que se quiere apropiar de estos terrenos para crear más bien cuestiones grandes cuestiones inmobiliarias. Lo típico del cártel inmobiliario, ¿no, Marta? Sí, pues ya ves que lo vivimos aquí en la segunda legislatura, ¿no? De lo del cártel inmobiliario, y bueno, ahora ya vemos que también logramos hacer leyes para parar estos temas, pero aún todavía falta más por hacer. Estamos a la espera de que la jefa de gobierno mande la ley de rentas, aunque ya en la Suprema Corte de Justicia nosotros aprobamos la ley para que el incremento de las rentas fuera a partir de la inflación, y ahora ya en la Suprema Corte ya se aprobó que así debe de ser, y creo que es un avance importante que hicimos nosotros. Sí, claro, porque había zonas como Condesa, como La Roma y otras colonias más donde pues la gente tenía años viviendo. Sí, así pero de es. repente llegó esta avaricia, podemos llamarla así, de muchas inmobiliarias. Dijeron, no, pues si pagabas 8,000 pesos, ahora vas a pagar 20,000, y la gente ya no puede pagar esas rentas, es imposible, ¿no? Digo, en la pandemia pasó lo mismo, ¿no? La gente ya no podía pagar el asunto de las rentas y se tuvo que ir a vivir con un familiar o cambiarse a otra zona donde las rentas fueran más económicas, ¿no? Claro, y qué importante, también hemos visto en Cadenea TV el programa de vivienda de la jefa de gobierno, y qué bueno que está tratando precisamente de hacer proyectos de vivienda social en las alcaldías, para que la gente nativa de ahí pues se arraigue, se quede bien, no se, como tú dices, no se vaya a emigrar a otro lado por cuestiones de falta de poder adquisitivo, ¿no? Claro, así es. Pues sí, eso es lo que vamos a seguir trabajando en el Congreso junto con la jefa de gobierno. Marta, hay un tema que pues ahorita va a empezar a bullir en la palestra política del país, la reforma electoral, que la famosa reforma electoral ya la dio a conocer la presidenta, y pues como ustedes ya se enteraron, la presidenta dijo, bueno, aquí es una cuestión no de ambiciones, sino de reformar realmente la política en favor de la gente. ¿Cómo ves esta posición de la presidenta Claudia Sheinbaum? No, pues la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum es la posición de la ciudadanía, porque esto de la reforma electoral es lo que hemos recibido en los años que hemos hecho campaña. La gente dice, no más recursos a los partidos políticos, menos diputados, ¿no?, que generan un gasto. El asunto de la fiscalización de los gastos. Los tiempos de televisión o de radio que se les dan, que luego no son nada equitativos, ¿no? Entonces, esto viene de años y ha sido parte siempre de la agenda de Morena, ¿no?, del movimiento, porque la gente en cada campaña lo dice, ¿no? Y pues uno también ve, imagínate, los partidos políticos lo único que invierten es en el periodo de campaña, pero todos los demás meses siguen recibiendo las prerrogativas. Entonces, este objetivo de la disminución del gasto, porque es un gasto presupuestal que se tiene que quitar de otras cosas que se puede ir avanzando más, y que hay una necesidad muy fuerte en eso. Entonces, creo que la presidenta ha sido muy firme, ¿no? Inclusive ahora que se ve que los partidos de oposición, pues lógico que no van a estar de acuerdo, porque cuando hay una afectación en la tema económico, pues todo el mundo se pone a la defensiva, ¿no? Claro. Y también el tema con los aliados, ¿no? Pero como dice nuestra presidenta, pues vamos a ver cómo se comportan cada uno y que lo piensa. Claro. Y lo digo, en tantos años de carrera periodística, me consta que el político que está en su territorio
escucha a la gente, no necesita ser plurinominal, ¿eh? El voto se gana, la gente no es tonta, se equivocan los partidos que piensan que el electorado es tonto, no. Y aquí está la prueba viviente de una mujer que se para en el territorio y la gente la conoce, sabe lo que ha hecho y no duda en darle un voto. Situación que me permiten señores de muchos partidos, pero pues no los conocen ni en sus casas, sus vecinos, ¿no? Así. Los llamados plurinominales. Sí, pues los pluris son un tema ahí de privilegios, ¿no? Que ya no deben de seguir dándose porque estamos transformando el país, estamos cambiando las cosas. Y eso es parte también del nepotismo, la reelección. Si la reelección fue en un momento por lo de la pandemia que se tuvo, ¿no? Y que no se podía hacer campaña, entonces se veía lo del tema del... Pero ya no, o sea, y la gente no le gusta la reelección, ¿no? Uno le pregunta a la gente, ¿quieres reelección? No, no queremos reelección, ¿no? Porque pues también esa bandera la hemos levantado y está en la Constitución, ¿no? La no reelección, ¿no? Y también el nepotismo, ¿no? El asunto de dejar que venga la esposa a gobernar, que si gobierna el esposo, luego la esposa, o el hijo o algo, ¿no? Y entonces esto también, que va a ser en el 2030, ¿no? Aprobándose la ley electoral, que esperamos que así sea, que al menos los aliados recapaciten, porque como dijo la presidenta, ¿con qué cara le vas a ir a pedir el voto a la ciudadanía cuando no aprobaste, no acompañaste esta reforma electoral, ¿no? Que es muy importante y que es una demanda sentida de la gente. No es un tema de la presidenta, no es un tema del gobierno que hoy está en el poder, porque la oposición, pues ya sabes, ¿no? Dice, no, es que quieren todo para ellos y no sé qué, no. O sea, es algo que la ciudadanía lo ha pedido, es una demanda sentida que hay y ante eso somos consecuentes y estamos respondiendo a lo que la ciudadanía ha solicitado, ¿no? Claro, importante, como tú dices, Marta, que haya una proximidad con la gente. Mucha gente, después de la trágica situación que vivió la jefa de gobierno con dos de sus cercanos colaboradores, digo, va a parar las visitas casa por casa. Y no, porque cuando hay una convicción social, hay un compromiso con la gente. Y ahí está el hecho de que Clara Brugada sigue tocando casa por casa. Y va y le dice a la gente qué necesita, cómo está la cosa por aquí, ¿no? Sí, pues yo creo que si pensaron que nos iban a inmovilizar, se equivocaron, ¿no? Sí nos dolió lo del compañero Pepe y la compañera Jimena, pero pues deben de continuar nosotros por un legado también que ellos dejaron y que nosotros vamos a continuar. Y también Pepe y Jimena eran parte de esto de ver la reforma electoral y que se pudiera consolidar, ¿no? Y yo creo que estamos a poquito tiempo y si no se hace, pues ya todos irán a entregar cuentas ahora en el proceso del 2027 que se viene. Y decirle a la gente y explicarle por qué no quisieron aprobar la reforma electoral. Exacto. Y hablando de 2027, Marta, y la elección intermedia, ¿cómo te sientes en lo personal rumbo a la encuesta de Iztapalapa? Pues en el partido, tú sabes, los estatutos marcan que se van a dar las encuestas para elegir a los precandidatos, ¿no? Yo veo muchas encuestas por todos lados, pero las encuestas definitivas son las que hace el partido. Y ante esas encuestas del partido, pues nosotros vamos a aceptar los resultados como lo hemos hecho. Yo soy una mujer muy disciplinada, pero creo que soy competitiva en esta palabra. No, y no lo dudamos porque volvemos a insistir, si te ponen una boleta o una encuesta, obviamente que saben quién es Marta Ávila, ¿no? Que a diferencia de muchos, pues yo tengo mis serias dudas, ¿no? Pues Marta, agradecemos tu tiempo que nos dispensaste. Siempre es un placer platicar contigo, porque vuelvo a insistir, es una mujer de convicciones y de hechos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Cananea TV por siempre esta oportunidad de darnos de expresar lo que sentimos y además transmitirlo, ¿no? A sus televidentes, a la gente que los escucha y los ve. Muchas gracias. Pues amigos, es todo por hoy. Les recuerdo que aquí en Cananea TV las luchas sociales de la Ciudad de México siguen.